Ok, miren, vamos a partir conversando los lípidos y nuevamente voy a recurrir a este mapa que es el mapa de tortura. Fíjense que aquí están los ácidos grasos y de ahí es donde vamos a empezar a hacer, por un lado, la beta-oxidación para llegar a la acetil-CoA y por otro lado vamos a tener después la biosíntesis de ácidos grasos que va a ir por esta vía. Vamos a hablar en algún momento de las lipoproteínas que están por allá y vamos a hablar del colesterol, que se me perdió por acá. ¿Dónde está el colesterol? Por acá está el colesterol, por acá está el colesterol y por aquí están los cuerpos cetónicos, que son otros temas que vamos a estar abordando. De manera que nos vamos a encontrar principalmente con los compuestos que están por estos lados. Así que vamos a ir viendo lo que está ocurriendo con ellos y cómo se hace el proceso de degradación, síntesis de ácido graso, formación de colesterol, formación de cuerpos cetónicos y por allá arriba vamos a tener a lo que son las lipoproteínas. ¿Ya? Lo primero que tenemos que analizar es lo siguiente. Bien, les planteo la siguiente. Quisiera que ustedes sean capaces de analizar las imágenes que están acá y me den sus apreciaciones. Lo que tenemos allí, me imagino que obvio, lo que tenemos en la parte superior son carbohidratos y lo que tenemos en esta parte inferior es un ácido graso. En este caso, un ácido graso que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. 2, 4, 6, 8, 10 carbonos. Es un ácido graso de 10 carbonos. ¿Qué cosas tienen en común estos dos tipos de moléculas? Carbohidratos y por otro lado tenemos los ácidos grasos. ¿Qué ven en común allí? ¿Qué cosas hay en común en ambos tipos de moléculas? La presencia de oxígeno. Ya, pero la presencia de oxígeno ya aparece aquí en el caso de los ácidos grasos, pero mucho más abundante en el caso de los carbohidratos. Hay que hacer la salvedad. ¿Qué otra cosa tienen en común? ¿Qué otra cosa tienen en común? El grupo de común al final, aquí tenemos, pero no es el mismo grupo, ¿ah? No es el mismo radical. Aquí tenemos un carboxilo, acá tenemos un aldehído, acá tenemos una acetona. Y ese CH2OH no es un carboxilo, ya es un CH2OH, lo que tiene un carbono, tiene un hidrógeno, otro hidrógeno y un grupo de hidroxilo, ¿ya? La presencia de carbono, dice, ya tenemos cadenas lineales, buen punto, dice Benjamín. Ignacia dice la presencia de carbono. Ya, entonces nos encontramos con dos moléculas cuyo esqueleto fundamental está dado por átomos de carbono. Ya, entonces desde los carbonos vamos a empezar a hacer allí el trabajo. Ya tenemos carbono. Pero ahora, ¿qué diferencia existen entre estos dos tipos de moléculas? ¿Qué diferencias existen ahora entre estos dos tipos de moléculas? Entre las cosas comunes, Rafaela tiene razón, tienen los mismos elementos, ambas tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, tanto carbohidratos como lípidos. Diferencia, Antonia me dice grupos funcionales, perfecto, y hay diferencia. Tenemos aldehído, tenemos cetona, tenemos ácido carboxílico. ¿Qué más? Diferencias estructurales, diferencias desde el punto de vista de funcionalidad, de interacción con el medio. Ya, Ignacia dice la cantidad de carbono. Sí, efectivamente, aquí tienen diferentes números de carbono, ya, porque un ácido graso aquí yo tengo de 10 carbonos. Podríamos tener eh, por ejemplo, si yo quiero comparar, podría comparar, por ejemplo, un ácido graso común que tenemos habitualmente acceso a un ácido graso de 18 carbonos, lo podría comparar con tres moléculas de glucosa que también serían 18 carbonos, ya para mantener el número de carbonos. La polaridad, me dice Miguel, importante. ¿Qué molécula es polar y cuál molécula es apolar? ¿Cuál es la diferencia de polaridad allí? Miguel decía la polaridad, Miguel Garcés. ¿Qué me puedes decir, Miguel? ¿Me ayuda un poco más con respecto a la polaridad? Vamos, prende un micrófono. Ya, por los grupos, ya. Por los grupos hay diferencia de polaridad, sí, efectivamente. Eh, ¿Qué moléculas son más polares? ¿Los carbohidratos o los ácidos grasos?
¿Qué molécula es más polar? ¿Carbohidratos o ácido graso? Carbohidratos. Los carbohidratos son mucho más polares, tienes toda la razón. Los carbohidratos son más polares. ¿Ya? Por ahí los carbohidratos, dice Mauricio Ramírez. Por ahí Antonia me decía, cuando preguntaba la diferencia, es los hidroxilos, los OH. ¿Qué importancia tienen los OH allí, esos grupos de hidroxilos en los carbohidratos? Moléculas polares con altos grupos de hidroxilos. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Qué importancia hace eso que está ahí? Tener muchos hidroxilos, tiene, como tienen los carbohidratos. ¿Qué importancia tienen los grupos de hidroxilos para los carbohidratos? ¿Qué le permiten hacer? Solubilidad. Solubilidad en. Rafael le faltó el apellido. Solubilidad en, en agua. Perfecto. Gracias, Rafael. Efectivamente. Los grupos de hidroxilos que están allí le confieren una alta solubilidad en agua debido a que los grupos de hidroxilos pueden perfectamente formar puentes de hidrógenos con el entorno, ya que en este caso es agua. Entonces, al tener la posibilidad de formar puentes de hidrógeno, pueden interactuar muy bien con agua. Recuerden que el agua disuelve compuestos a través de interacción ion-dipolo, ya por ejemplo lo que ocurre con el sodio y el agua, ahí es un ion-dipolo, pero también puede disolver mediante la formación de puentes de hidrógeno con moléculas que son capaces de formar estas uniones. Y recuerden que un puente de hidrógeno se va a dar cuando yo tenga un hidrógeno unido a un oxígeno, a un nitrógeno o flúor, que son elementos con altas electronegatividades. Por lo tanto, ahí tenemos una diferencia importante de solubilidad. Los carbohidratos son muy solubles, los ácidos grasos son bastante menos solubles. El ácido graso que tenemos allí, que es un ácido graso, allí tiene la cadena, el grupo carboxilo, es el único grupo polar que le permite, en cierta manera, poder interactuar con el agua. Todo el resto de su cadena es una cadena hidrocarbonada, hidrofóbico. Tiene carbono e hidrógeno, pero no tiene hidroxilo que le van a permitir formar puentes de hidrógeno. Ya recuerden que el hidrógeno que está unido a un carbono no forma puentes de hidrógeno. ¿Ya? Entonces allí tenemos esa condición. Tenemos entonces importancia desde el punto de vista de solubilidad, diferencia desde el punto de vista de solubilidad, los carbohidratos son mucho más solubles. Eh, Eso hace, al tener los ácidos grasos que sean poco solubles, significa que son moléculas menos útiles. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que no. No. ¿Qué utilidad tiene la característica esta anfipática que tiene el ácido graso? Que tiene un extremo La polar membrana plasmática. perdón, La membrana la plasmática. membrana, todo lo que es membrana, gracias a las características anfipáticas de esta molécula, nos vamos a encontrar de que son partícipes importantes de las membranas. Y recuerden que en las membranas allí hay una serie de fosfolípidos, diferentes moléculas, glicerolípidos, etcétera, que van a participar en esta estructura. Ya, ok, tenemos entonces analizado desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de composición esta molécula, y que hay diferencia desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de grupos funcionales y también desde el punto de vista del rol que cumplen, solubilidad con el agua, etcétera. Pero ahora, desde el punto de vista energético, ¿qué moléculas son capaces de generar más energía? Vamos a colocarlo de mano a mano. Una molécula de un ácido graso de 18 carbonos versus tres moléculas de glucosa, que también son 18 carbonos, para que no me digan, pero esa molécula tiene más carbonos. No. Dos moléculas que tienen, una comparación donde estoy comparando igual cantidad de carbonos. Tres glucosas por un lado, un ácido graso de 18 carbonos que también son 18 carbonos, igual que tres moléculas de glucosa. ¿Ya?
Yo creo que los carbohidratos, Generan más energía. sí, Sí, ya, a ver, estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Cuál es nuestra principal reserva energética? glucógeno, los Glucosa no, lípidos, no, la glucosa los no, es súper lípidos, poquita, por eso tenemos que hacer gluconeogénesis, acuérdate. Los lípidos, dicen ahí, y efectivamente los lípidos son súper buenos desde el punto de vista energético, generan más energía. Un gramo de grasa genera más energía que un gramo de carbohidrato. Por razones bastante importantes. Recuerden que cuando yo tengo un gramo de grasa, yo prácticamente no tengo agua. Entonces yo tengo gran cantidad de compuestos lipídicos que están allí almacenados y que han excluido el agua y eso hace que eh, ocupen menos volumen. ¿Ya? Por lo tanto, tiene una ventaja. Pero por el otro lado, ¿cómo fue que dijimos que íbamos a generar la mayor cantidad de energía nosotros? ¿Cómo el proceso que se genera? ¿Cómo se genera? ¿Cómo generábamos energía? ¿Qué es lo que estamos movilizando? respiración celular, ¿Perdón? la respiración celular, Respiración celular, pero la respiración celular, ¿qué fenómenos son los que ocurren desde el punto de vista químico? ¿Qué está ocurriendo? Es un proceso, Una oxidorreducción. una oxidorreducción, específicamente oxidación o reducción. Oxidación, perfecto, Ignacia. Lo que tenemos es una cantidad, una importante cantidad de oxidación. ¿Ya? Hay una oxidación, por lo tanto, lo que estamos haciendo nosotros en todos estos procesos metabólicos de tipo de catabolismo, recuerden que el catabolismo es oxidativo, lo que estoy haciendo es cosechar los electrones que están dentro de estas moléculas. De manera que yo dependo de la cantidad de electrones que yo pueda colectar. Entonces, aquí hay una diferencia, po. ¿De cuál de estos saco más electrones? ¿Cuál de estas moléculas está está más reducida? ¿Qué molécula está más reducida? ¿Un ácido graso o un carbohidrato? ¿Cuál está más reducido? Recuerden que una molécula que está reducida tiene más electrones, por lo tanto se puede oxidar. Y lo que quiero hacer yo en el proceso de metabolismo, proceso catabólico, es oxidar moléculas para sacar los electrones. ¿Cuál de estas moléculas está más reducida? ¿Ya? Los ácidos grasos están más reducidos. Los ácidos grasos están más reducidos, no los carbohidratos. Los ácidos grasos están más reducidos porque los ácidos grasos tienen menos oxígeno asociado, por lo tanto, es una evidencia de que están más reducidos. Eso significa que cuando yo los vaya a oxidar, se van a poder oxidar más veces para llegar a su proceso de oxidación final y como consecuencia vamos a poder sacar mayor cantidad de electrones. Entonces, ahí está esta instancia donde nosotros vamos a poder hacer este proceso de oxidación, ya que estas moléculas están más reducidas. Y ahí sacamos mayor cantidad de electrones. Y a mayor cantidad de electrones, mayor movimiento de protones, mayor formación de ATP. Es por eso que los lípidos, los ácidos grasos específicamente, son moléculas importantes desde el punto de vista energético. Primero, porque se almacena y se compacta muy bien. Segundo, porque los ácidos grasos son moléculas que están más reducidas y que cuando las vaya a utilizar energéticamente voy a poder generar y colectar mayor cantidad de electrones. Y al tener más electrones, hago que funcione más la cadena transportadora de electrones y que funcione más el bombeo de protones y por lo tanto tengo mayor funcionamiento de la ATP sintasa. Entonces, allí nos encontramos con una diferencia fundamental desde el punto de vista funcional. A partir de un ácido graso, yo voy a generar más energía que lo que yo podía generar a partir de un carbohidrato, ¿ya? Y tiene que ver con el estado de oxidorreducción, es decir, darnos cuenta de que los compuestos lipídicos están mucho más reducidos, por lo tanto hay mayor cantidad de electrones que yo podría eventualmente colectar, ¿ya? Por lo tanto, ahí nos encontramos con estas moléculas que son
que son los lípidos comparados con respecto a los carbohidratos. Desde el punto de vista funcional, yo no voy a entrar al detalle de funciones, sino que las funciones las tienen que haber visto en la primera unidad del curso de estructura 1, pero solamente recordar de que nosotros hablamos habitualmente de que los compuestos lipídicos son una importante reserva energética, y eso es correcto. Se almacenan bastante bien, se excluye mucha agua, ocupan menos volumen, generan más energía cuando se oxidan. A partir de un gramo de grasa genero un poco más del doble de energía de lo que generaría a partir de un gramo de glucosa o un gramo de carbohidrato o de un gramo de proteínas, porque estas otras moléculas son más hidrofílicas y pueden incorporar agua dentro de su estructura, a diferencia de los compuestos lipídicos que no. Tenemos funciones desde el punto de vista estructural. Recuerden que los lípidos son parte de estructura de membrana. Tenemos importancia desde el punto de vista informativo y la transmisión de señales, y ahí aparecen diferentes tipos de moléculas y hormonas que son derivadas del tipo lipídico. Aparecen todas las hormonas esteroideas, por ejemplo, derivadas del colesterol. Nos encontramos con funciones de transporte, y allí van a aparecer la posibilidad de ser agentes emulsificantes, que es lo que ocurre con las sales biliares cuando llegan los compuestos lipídicos a nivel del intestino, y ahí aparecen las sales biliares que desagregan estos compuestos. Y también aparecen las lipoproteínas, estructuras lipoproteicas que van a ser capaces de encapsular compuestos hidrofóbicos y trasladarlos por un entorno que es esencialmente acuoso. Ya, por lo tanto, allí están las principales funciones. Si lo vemos desde el punto de vista energético, fíjense que lo que tenemos almacenado en energía en el tejido adiposo, considerando una persona estándar, que es una persona de 70 kilogramos, tenemos allí aproximadamente una cantidad importante de energía almacenada a nivel de tejido adiposo. Fíjense en el total energético reservado del orden de los 600.000 kilojoules. En el tejido adiposo tenemos 555.000, ya, por lo tanto hay una cantidad importante. Entonces, nos damos cuenta de que hay un rol trascendente desde el punto de vista energético que tienen estos compuestos. Vamos entonces a analizar los compuestos que están más directamente relacionados con la generación de energía, y esos compuestos son los ácidos grasos. Ya los ácidos grasos tenemos que darnos cuenta de que allí tenemos una estructura, molécula anfipática que tiene un extremo polar, que es donde está el grupo carboxilo, que le permite interactuar con el agua, y luego una cadena hidrocarbonada. Recuerden que un hidrocarburo es carbono e hidrógeno y nada más. De manera tal de que tenemos una cadena hidrocarbonada que va a permitir ser la que se va a estar oxidando en este trayecto. Entonces, importante encontrarnos con esta molécula y las características que tienen estos compuestos lipídicos. Hay allí diferentes vías por las cuales nosotros accedemos a los lípidos. Accedemos a través de la dieta, a través de lo que nos estamos alimentando, tenemos acceso a una cantidad importante de lípidos. Accedemos también a partir de lo que está almacenado en nuestro tejido adiposo, que eventualmente se puede dejar disponible para la generación de energía, sobre todo en periodos de ayuno más prolongados. Nos encontramos con la posibilidad de poder fabricar ácidos grasos, ¿ya? Y ahí nos encontramos con que hay todo un proceso de biosíntesis que ocurre principalmente a nivel hepático, que va a permitir generar grasas a partir de diferentes metabolitos, entre esos a partir de glucosa, ¿ya? Glucosa, piruvato, piruvato acetil-CoA, síntesis de ácidos grasos. Entonces, allí nos encontramos con las posibles fuentes, ¿ya? Posibles fuentes. Vamos a analizar en esta primera parte lo que son los grasas que están presentes en la dieta y las grasas que están almacenadas. Lo que es síntesis lo vamos a ver posteriormente, ¿ya? Tenemos entonces allí diferentes fuentes mediante las cuales vamos a acceder a estos compuestos. Desde el punto de vista de ingesta, fíjense que nosotros a través de la dieta consumimos
distintos compuestos lipídicos y estos compuestos lipídicos van a ingresar a nuestro tracto gastrointestinal y van a empezar a ser procesados a nivel de intestino delgado, pero para eso se requiere la acción de otros componentes previos como van a ser las sales biliares también y una serie de enzimas que son secretadas principalmente a partir del páncreas. Por otro lado, tenemos los lípidos que están almacenados y esos lípidos que están almacenados pueden continuar almacenándose provenientes de lo que proviene de la sangre o eventualmente estos compuestos podrían salir en la forma de ácidos grasos para ser utilizados directamente en diferentes funciones. Em, lo que tenemos entonces es, esta es nuestra anatomía 1.0 donde nos damos cuenta de que nosotros lo que estamos consumiendo no son grasas, no son ácidos grasos puros. Lo que consumimos son triglicéridos, ya principalmente una cantidad importante de triglicéridos. Y para poder llegar al proceso de absorción a nivel intestinal, lo que necesitamos es que ese triglicérido se haya parcialmente degradado y quedado los componentes que están allí presentes en forma de ácidos grasos libres y algunos monoglicéridos. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que es un triglicérido, cierto? ¿O no? Estoy hablando de triglicéridos y no sé si se acuerdan lo que es un triglicérido. Mira, un triglicérido corresponde a una molécula que tiene un glicerol y 3 ácidos grasos pegados acá. Esto es un triglicérido. ¿Ya? Y esta molécula de triglicérido es la que nosotros almacenamos en el tejido adiposo. Nosotros no almacenamos ácidos grasos, almacenamos triglicéridos. Y estos triglicéridos se guardan de esa manera porque la forma del triglicérido es una molécula más apolar que lo que era originalmente. Con la adición del glicerol, fíjense que se perdió la cola, que era el grupo carboxilo, que le da cierto grado de polaridad. Por lo tanto, tenemos allí una molécula que es altamente apolar y gracias a eso es que se acumula sumamente bien. Y como se acumula bien, después cuando yo quiera ocuparla voy a tener que romper esta vía. Entonces, nosotros lo que hacemos es, habitualmente lo que consumimos son triglicéridos, ya además de diferentes formas de colesterol, pero principalmente triglicéridos. Consumimos triglicéridos que van a tener que ser procesados a nivel intestinal y para eso existe una enzima que se llama lipasa. La lipasa, que es secretada en el proveniente del páncreas, lo que hace es tomar este triglicérido y esta lipasa pancreática lo que va a hacer es va a cortar estos enlaces que unen el grupo carboxilo con el glicerol, ya que es un enlace tipo éster. Entonces tenemos acá que la lipasa rompe esto. Nos encontramos además que en esta dieta además nos vamos a encontrar con diferentes moléculas como ésteres de colesterol, que es un colesterol que tiene un ácido graso pegado, y ahí vamos a necesitar ciertas enzimas, y hay otras fosfolípidos que también pueden venir presentes y se requieren ciertas fosfolipasas para ir fragmentando esta estructura y obtener las moléculas más pequeñas. ¿Y por qué necesitamos moléculas más pequeñas? Porque estas moléculas más pequeñas como los ácidos grasos o el monoglicérido o el colesterol pueden ingresar a través de la membrana y a las células del epitelio intestinal y es dentro de las células del epitelio intestinal donde se genera allí una modificación tendiente a volver a empaquetar para que esto pueda salir hacia la sangre. Entonces, se requiere de este proceso, pero hay varias situaciones particulares que tienen que ocurrir. Lo que yo les digo es que nosotros estamos consumiendo triglicéridos y los triglicéridos son moléculas sumamente apolares. Y al ser apolares, nos encontramos de que estas moléculas allí va a costar de que sean degradadas porque se empiezan a agregar, se empiezan a pegar y empiezan a formar grandes gotas de grasa. Y al formar grandes gotas de grasa con muchas capas, resulta que los compuestos lipídicos que vienen en la dieta, al encontrarse en un entorno acuoso, forman estas estructuras de micelas. Se forman unas capas muy gruesas y resulta que debido a estas capas muy gruesas no se puede interactuar
no se puede interactuar, la enzima lipasa no puede interactuar con los triglicéridos que están adentro, por lo tanto, no se pueden degradar. Entonces, lo que se requiere es tener una serie de compuestos que se llaman sales biliares. Las sales biliares son moléculas derivadas del colesterol, ahí está el colesterol con ciertas modificaciones y que dan origen a distintos compuestos como son el ácido cólico, ácido quénico, desoxicólico, litocólico, que lo que hacen es que son moléculas, siguen siendo moléculas hidrofóbicas pero con ciertas regiones de polaridad. Y al tener regiones hidrofóbicas, estas regiones hidrofóbicas interactúan con la micela y las regiones que son hidrofílicas interactúan con el agua. Y lo que va a lograr es que estas sales biliares, gracias a la acción que se genera, se empieza a separar en pequeñas gotas de grasa. Y esas pequeñas gotas de grasa tienen una pared mucho más delgada y al ser mucho más delgadas las enzimas pueden interactuar degradando los triglicéridos que están presentes ahí. Y de esa manera, al degradarlos, puede ser factible de que se puedan absorber. Entonces, lo que tenemos es que esa gran gota de grasa, gracias a la gente que se está produciendo acá, que es la lipasa perdón, las sales biliares, logra separar esto en pequeñas gotas y al separarlo en pequeñas gotas, la enzima, que es la enzima lipasa, puede interactuar con el sustrato que está dentro de esta micela y de esa manera poder fragmentar esta estructura y que eventualmente van a ser de esa forma absorbidos a nivel intestinal. Entonces tenemos allí todo un proceso que va a permitir que esta gran gota de grasa se emulsifique, que genere gotas pequeñas. Las gotas pequeñas van a dar origen a estas moléculas que tienen una mezcla allí de diferentes componentes y debido a que tienen membranas más delgadas, las enzimas lipasas pueden actuar. Y eso hace que el triglicérido se degrade y que pueda perfectamente ser ingresado. ¿Qué es lo que está ingresando esta célula epitelial? Lo que ingresa son principalmente moléculas como los monoacilgliceroles o monoglicéridos, los ácidos grasos y entra el colesterol, cada cual por separado, moléculas más pequeñas. ¿Ya? Y luego, al interior del enterocito, que es la célula del epitelio intestinal, estos diferentes componentes se vuelven a ensamblar y lo que vamos a tener es que dentro de la célula epitelial se vuelve a formar triglicéridos y al colesterol que ingresó se les pega un ácido graso y se transforman en ésteres de colesterol. Y fíjense que tanto el triglicérido como el éster de colesterol son moléculas altamente insolubles en un medio acuoso. Y al ser altamente insolubles en un medio acuoso, son, son difíciles de poder ser movilizadas desde ahí al resto del organismo. Entonces vamos a tener que diseñar una estrategia para poder mover moléculas hidrofóbicas a través de un torrente sanguíneo que es esencialmente agua. Si no planteo una estrategia, el problema que va a ocurrir es que estos compuestos lipídicos empiezan a precipitarse en los vasos sanguíneos. Y al precipitarse se empieza a formar una acumulación de compuestos lipídicos en las paredes y eso va a llevar consigo a una situación en la cual nos vamos a encontrar con que se puede empezar a bloquear el paso de sangre por ciertos vasos. ¿Ya? Entonces, yo tengo acá compuestos que son hidrofóbicos, que los tengo que movilizar por la sangre, pero es un conflicto movilizar estos compuestos así. Y es allí donde van a aparecer un conjunto de moléculas que se llaman lipoproteínas, que son conjuntos proteicos, ¿ya? Que tienen lípidos y proteínas. Y lo que hace una lipoproteína, en este caso la que se forma aquí se llama kilomicrón, y el kilomicrón lo que tiene es una capa, que es un compuesto que son fosfolípidos principalmente. Los fosfolípidos tienen una cabeza polar, ¿ya? Una cabeza polar, que es donde está el grupo fosfato, que tiene importancia desde el punto de vista de capacidad de interactuar con el entorno acuoso, y hacia el interior está lleno
de compuestos hidrofóbicos. Y esos compuestos hidrofóbicos van a estar almacenados dentro de esta estructura. Entonces, lo que ocurre acá es que en estos kilomicrones, que es un tipo de lipoproteínas, se trasladan a través del torrente sanguíneo. Una característica es que además de tener lípidos, tienen membranas. Hay ciertas proteínas que se llaman apolipoproteínas, algunas de ellas tienen actividad catalítica, otras tienen capacidad de interactuar con un receptor para que puedan unirse a otras células. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una solución y lo que tenemos es una molécula que se transporta y se moviliza por la sangre y que puede trasladar moléculas altamente hidrofóbicas sin que éstas queden dispersas por el camino. Si tenemos muchos triglicéridos y tenemos mucho colesterol o ésteres de colesterol dando vuelta, se incrementa la posibilidad de que se empiecen a obstruir arterias coronarias. Aumenta en el cálculo, aumenta lo que es el riesgo cardiovascular. Ya a todas las personas se le evalúa y se puede calcular cuál es el riesgo cardiovascular en base a los factores de riesgo que tiene. Y uno de ellos es la posibilidad de tener estas formación o un elevado nivel de triglicéridos en la sangre o un elevado nivel de colesterol presentan importantes riesgos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que estas moléculas, al tiro voy a contestar unas preguntas que están acá en el chat, las voy a contestar en un momento más a lo que termine de la idea esta que tengo acá, y de ahí volvemos atrás, ¿ya? Tenemos entonces que monoglicéridos, colesterol, ingresan a la célula, se empaquetan nuevamente y forman estos kilomicrones. Tanto los triglicéridos como los ésteres de colesterol son moléculas hidrofóbicas, por lo tanto van a quedar hacia el interior de esta estructura y gracias a que hay cabezas polares, estas moléculas van a poder ser solubles en agua y se van a movilizar, ya para ser utilizadas posteriormente. ¿Cómo se movilizan estos compuestos? Fíjense que los kilomicrones, la conexión que tienen no es hacia los vasos sanguíneos, sino que es hacia los conductos linfáticos. Y a través de los conductos linfáticos se movilizan para llegar a los diferentes tejidos finalmente. ¿Ya? De manera que en la parte final se produce el movimiento a través, utilizando ¿cuánto se llama? Estos vasos linfáticos y así es como llegan a los diferentes tejidos. ¿Bien? Me preguntaban ahí, voy a volver atrás un poquito, me preguntaba Benjamín acerca de las micelas, por favor, mira. No sé si te referías a esto, resulta que lo que ocurre es que cuando estamos consumiendo alimentos, los alimentos las grasas que allí tenemos, se empiezan a agrupar. Recuerda que lo igual disuelve lo igual. Y aquí yo tengo un entorno acuoso con moléculas que son hidrofóbicas, que son ácidos grasos o lípidos en general. Entonces, no son muy compatibles con el agua y la manera en la cual se acomodan es arrancándose del agua formando estas estructuras que son tipo micelas. Y estas micelas generan capas muy gruesas, ya tienen capas muy gruesas y eso hace de que las enzima lipasa pancreática, no pueda actuar sobre los triglicéridos, por lo tanto no se puede obtener la molécula para ser absorbida. ¿Qué ocurre? Las sales biliares empiezan a desagregar estos compuestos lipídicos. Y ya estas estructuras, estas grandes gotas, generando gotas que son más pequeñas. Y al ser más pequeñas, quedan más expuestas para que la enzima pueda eventualmente interactuar, romper el enlace éster y y hacer posible de que eh, se puedan degradar y se puedan absorber. ¿Ya? Yo le decía que ahí preguntaba, ya. ¿Te explica, era esas micelas, Benjamín, o a la de las lipoproteínas? No, profe, eran esas. Muchas Esta, gracias. ok, perfecto. Entonces, es ahí donde las sales biliares, que son derivadas del colesterol, lo que logran es desagregar estas estructuras y formar gotitas que son pequeñas. Y esas gotas que son pequeñas, lo que está haciendo es un proceso de emulsificación. Posteriormente yo les decía que estos compuestos que llegaron a nivel
del enterocito son absorbidos como monoglicéridos, ácidos grasos libres y como colesterol, y estos eventualmente se vuelven a reensamblar al interior de la célula, y allí es donde van a formar otro tipo de micela que va a permitir el traslado desde la célula al tejido adiposo, perdón, desde la célula al tejido donde están de los enterocitos del epitelio intestinal, y desde allí se va a producir este traslado hacia las diferentes células que lo requieran, como son el tejido adiposo, como son el hígado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí aparecen estas estructuras, se llaman kilomicrones y es un tipo de lipoproteína que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero ahora lo vamos a dejar ahí. El movimiento se da a través de los conductos linfáticos y eso le permite llegar a los diferentes tejidos. Miren, existe un producto en el mercado que se llama, el nombre comercial es Orlistat, el Orlistat. Y el Orlistat es una molécula que es capaz de bloquear a las enzimas lipasa pancreática, a la lipasa pancreática. ¿Qué consecuencias tiene si yo bloqueo la lipasa pancreática? Ahí está este compuesto, se llama, en Chile se llama habitualmente, una marca es el Cenical, y se ocupa para bajar de peso. Una molécula que se ocupa para bajar de peso. Y esta molécula, el Orlistat, es un inhibidor competitivo de la enzima lipasa pancreática. ¿Cómo explicamos el funcionamiento de este inhibidor? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué bajamos de peso si consumimos Orlistat? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa si inhibimos a la lipasa pancreática que está en el intestino? No rompe los triglicéridos, perfecto. Ya no se romperían los triglicéridos. Y al no romperse los triglicéridos, no romper el enlace éster, ¿qué consecuencias puede tener eso? ¿Qué consecuencias tendría? Mire, al no absorbemos las grasas, correcto, no absorbemos las grasas. Ahí decía Isidora, no, Anaís, no absorbemos tanta grasa, efectivamente. Al consumir este compuesto, lo que va a ocurrir es que vamos a inhibir a la lipasa pancreática. Al inhibir a la lipasa pancreática, no hay tanta ruptura de los triglicéridos, por lo tanto, estos triglicéridos no son absorbidos. Si no son absorbidos los ácidos grasos y los monoglicéridos que se obtienen a partir del triglicérido, lo que va a ocurrir es que hay menos grasas disponibles en nuestro organismo. Y resulta que nosotros necesitamos una cantidad mínima de grasas diariamente. Nosotros, del total de energía que generamos al día, alrededor del 30 a 40% obtenido acerca de la oxidación de grasa. Entonces, si nosotros consumimos, pero no se pueden degradar, estos compuestos no se absorben. Como no se absorben, se eliminan a través de las heces. Por lo tanto, se van a través de las heces, a través de las deposiciones, se eliminan estos compuestos que no fueron absorbidos. Y por otro lado, estamos claros de que las grasas son necesarias. Se necesitan para funciones de transporte, para funciones eh, eh, de funciones energéticas, lo necesitamos para funciones estructurales, etcétera. Entonces, si yo no estoy incorporando grasas en forma exógena, voy a tener que empezar a romper estructuras de las moléculas que tengo almacenadas. Y eso es lo que provoca finalmente que se baje de peso. Ya no se absorbe y hay que empezar a gastar de las grasas que están almacenadas. Por lo tanto, es un compuesto que se vende habitualmente en farmacias y que tiene aparentemente una razón lógica. Tiene un problema importante. Y el problema es que como las grasas no se absorben, las grasas se eliminan a través de las heces, las deposiciones de estas personas son muy grasosas. Y como son muy grasosas, se deslizan y corren muy bien.
El problema es que muchas veces los esfínteres no son capaces de retenerlo y es por eso que las personas se suelen como andar haciendo constantemente y con una sensación en la cual eh, se les produce un cuadro que se llama esteatorrea, que son deposiciones con alto contenido de grasa. Y la esteatorrea genera esas incomodidades que para algunas personas podría no ser lo deseado. ¿Cuándo se necesita ese medicamento? Habitualmente lo ocupan en personas que tienen un índice de masa corporal muy alto y que necesitan eliminar cantidades importantes de grasa para empezar a bajar de peso. ¿Ya? Profesor, Dígame. pero no hay como una dosis para que no ocurra Es que lo negativo. lo negativo, lo que pasa es que al no consumir, al no degradar los triglicéridos quedan en el intestino y tienen que ser eliminados por las deposiciones y eso va a hacer que las deposiciones tengan un alto contenido de grasa. Y eso es lo que se llama una esteatorrea. Ya, una esteatorrea, eso es lo que ocurre, una esteatorrea, y eso provoca entonces de que tengan deposiciones que son muy viscosas y muy aceitosas, provocando un flujo que es muy incontrolado. ¿Ya? Miren, nos quedan unos minutos. Mire, la otra fuente de ácidos grasos, yo decía, estábamos viendo la fuente exógena y cómo yo llego a obtener ácidos grasos a través de la fuente exógena. Pero ahora nosotros sabemos que tenemos nuestras reservas en el tejido adiposo blanco, y allí tenemos almacenada una cantidad importante de grasas que van a ser utilizables y a las cuales vamos a tener que recurrir cuando tenemos que llegar a utilizarlas desde el punto de vista energético. Y resulta que nosotros lo que tenemos en el tejido adiposo es que allí están estas gotas de grasa, tejido adiposo blanco. Estas gotas de grasa están protegidas allí, una suerte de membrana que está dado por un tipo de molécula que se llama perilipina. Y esta perilipina está aquí en la membrana. Déjenme cambiar de color a ver para que se nota más. Esta perilipina está allí en la membrana. Y además tenemos una lipasa que está disponible en la célula del tejido adiposo, pero está disponible con una muy baja actividad. Y lo que ocurre es que eventualmente puede haber una señalización dada por una hormona tal como eventualmente el glucagón. Recuerden que el glucagón va a estar elevado cuando tengo niveles bajos de glucosa y que a la vez va a ir a estimular lo que es degradación de grasas para mantener el funcionamiento general desde el punto de vista energético. Y lo que va a ocurrir es que esa enzima, que es perdón, esa hormona, disculpa, que es el glucagón, que va a provocar este estímulo. El estímulo va a estar dado por un sistema de modificación covalente. Nosotros cuando vimos glucógeno, degradación de glucógeno, que hacíamos una modificación covalente. Y lo que ocurre es que la hormona, como el glucagón, va a interactuar con un receptor, va a generar una señal de transducción que va a concluir con un incremento en los niveles de AMP cíclico. Y este AMP cíclico va a activar una proteinquinasa y la proteinquinasa le va a pegar un grupo fosfato a una hormona que es sensible a la lipasa. Ya, perdón, puede tener una lipasa que es sensible a hormona, disculpen, al revés. Puede tener una lipasa de que cuando haya un estímulo hormonal, la lipasa va a sufrir un cambio, una modificación covalente, y frente a esa modificación covalente yo voy a activar a la enzima. Y la enzima va a incrementar su actividad en el orden de 50 o más veces. De modo que esa enzima va a ir a degradar triglicéridos para que salgan ácido graso y glicerol, los cuales van a salir al torrente sanguíneo como ácido graso principalmente, para dirigirse pegados a la albúmina y de esa manera llegar al tejido donde se va a utilizar. En este caso está señalizado aquí un tejido muscular donde se va a hacer proceso de respiración celular. ¿Ya? Entonces,
Allí tenemos una modificación covalente que permite activar a la enzima y al mismo tiempo esa misma proteína quinasa le pega un grupo fosfato a esta molécula que se llama perilipina, haciendo de que se salga un poco y que se haga más permeable la membrana donde está el lípido y de esa manera hacer más fácil el acceso de la lipasa. Entonces todo está optimizado para que se degrade el litio que está almacenado y se promueva su movilización para el funcionamiento de otro tejido. Por lo tanto, nosotros podemos obtener ácidos grasos a partir de la dieta o podemos obtener ácidos grasos provenientes del proceso degradativo que está ocurriendo en nuestras células del tejido adiposo. Por lo tanto, aquí hay otro ejemplo más de una modificación covalente de una enzima que permite, en este caso, a través de pegar un grupo fosfato, la enzima se activa y se hace más eficiente en lo que va a ser el proceso de degradación de grasa. ¿Ya? Por lo tanto, ahí está el glucagón. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta ahí por hoy día. No sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto. ¿Cómo se llamaban las células, las moléculas que entraban a las células epiteliales? Mira, resulta que producto de la degradación que tenemos acá, mediada por la lipasa pancreática, lo que vamos a tener es que vamos a generar ácidos grasos libres y vamos a generar monoglicéridos. A través de la membrana, ¿qué es lo que ingresa? Entran estos monoglicéridos, entregan, ingresan ácidos grasos libres y también ingresa colesterol, que también viene presente en la dieta. Dentro de la célula epitelial, pero dentro del epitelio intestinal, célula epitelio intestinal o enterocito, lo que va a ocurrir es que estos, a partir de los monoglicéridos, se van a volver a formar triglicéridos y a partir del colesterol que ingresa, se van a formar ésteres de colesterol. Un éster de colesterol es aquella molécula de colesterol a la cual se le ha pegado un ácido graso. Eso es un éster de colesterol, ya porque forma un enlace éster. Y de esa manera esta molécula es más hidrofóbica y vamos a tener que presentar un mecanismo mediante el cual lo vamos a movilizar y aquí es donde aparece el rol de estos kilomicrones que sacan tanto triglicéridos como ésteres de colesterol. Principalmente triglicéridos. Las moléculas, los kilomicrones transportan una cantidad importante de triglicéridos provenientes de nuestra dieta. ¿Ya? Fíjense que una cosa importante, las lipoproteínas que se forman son lipoproteínas, no son una micela propiamente tal, a pesar de que tiene una estructura como una micela, pero lo que ocurre es que además de tener estos fosfolípidos y los compuestos lipídicos almacenados en el interior, también hay una serie de proteínas y estas proteínas permiten de que las moléculas pueden movilizar, eh, se puedan movilizar a través del torrente sanguíneo. Las proteínas que están acá le dan la señalización, algunas de ellas tienen actividades catalíticas que permiten degradar los productos que están adentro, etcétera. ¿Ya? ¿Puede explicar lo último? ¿Cuál fue lo último de esto, Isidora? Resulta que nosotros tenemos lípidos almacenados como triglicéridos. Están almacenados en el tejido adiposo, disponibles para eventualmente ser gastados. Pero los tenemos almacenados como triglicéridos. Dijimos que el triglicérido era más hidrofóbico, se compactaba más, por lo tanto era importante que fuera como triglicéridos. Pero cuando necesito yo la energía que tiene el ácido graso, lo que tengo que hacer es ir a mi espacio de reserva, que es el tejido adiposo, y empezar a sacar ácidos grasos para que se vayan a combustionar a otros tejidos. Para que eso ocurra, yo necesito de una enzima que es una lipasa. Nosotros ya vimos una lipasa anteriormente que era la lipasa pancreática. Esta no es la lipasa pancreática, esta es una lipasa que está dentro del tejido adiposo, que es una lipasa que se llama sensible a hormona y que cuando hay glucagón se va a activar un mecanismo que le va a pegar un grupo fosfato, por lo tanto una modificación covalente. Y de esa manera tú haces la activación de esta enzima. Y la enzima ahora está activa para empezar a degradar triglicéridos y empezar a liberar ácidos grasos y glicerol que van a ser utilizables eventualmente para la generación de energía.
¿ya? Por lo tanto, ese es el rol que tiene esa lipasa que está disponible aquí en el tejido adiposo, pero que es una lipasa especial porque va a incrementar su actividad cuando haya un estímulo hormonal que así lo indique. ¿Ya? ¿Más dudas? A la 1, a las 2, a las 3. Jóvenes, estamos hasta aquí por hoy día. ¿Ya? Ahora después tienen laboratorio con el profesor Germán y con la profesora Lorena. ¿Ya? Así que ellos les iban a distribuir en diferentes grupos. ¿Ya? Estamos, chicos, que estén muy bien. Gracias, que les vaya muy Ah, bien. profe, Chao, chao. gracias. Chao, profe, Profe, que esté gracias. bien. Gracias, Chao, chao. profe. Gracias. Profe, muchas gracias. Chao, chao.